Bueno, vamos hoy a hablar de todo el tema de la reforma a la salud. Ayer creo que Juana lo definía muy bien, es como un reality show. No sabemos qué está mejor, si eso o lo de la Casa de los Famosos. Ayer el Gobierno Nacional se juega su última carta y es una ponencia alternativa. Sin embargo, esos 8 que firmaron la ponencia inicial, más la senadora Ana Paola Agudelo, que no ha firmado la ponencia, pero que dice que va a votar también el archivo, dicen, no señores, nosotros nos mantenemos en esto, no vamos a votar ninguna ponencia alternativa e incluso piden que se adelante el debate, porque es que hay un detalle que no es menor. El día que ellos radican la ponencia iban a anunciar ya la reforma a la salud, la discusión, pero todo lo pararon, lo paralizaron y quedó supuestamente para después de Semana Santa. Aquí la pregunta es, ¿está perdiendo definitivamente el pulso en esta reforma a la salud del Gobierno Nacional, Julio César? Está por verse. Era de esperarse que el gobierno no iba a quedarse cruzado de brazos esperando que se hundiera la reforma pensional y va a mover sus fichas políticas, ojalá de manera legítima, para que eso no ocurra. Aquí es la pieza clave dentro de este... Cuando se refiere a manera legítima, ¿qué quiere decir? No, pues que no haya mermelada sobre la mesa, ¿no? Que sea una dieta baja en azúcar, la que veamos en ese reality, como dices, Maritza. Pero la pieza clave del ajedrez es el senador Fabián Díaz, porque el senador Fabián Díaz es un senador que aparentemente tiene algo de independencia frente al gobierno, eso es como... por lo menos no se ha posicionado abiertamente a favor de la reforma a la salud y va a intentar recoger a a las piezas débiles del bloque de 9 que ya dijeron no. Los va a tratar de recoger con una ponencia alternativa, que en realidad no es tan alternativa, va a haber unos cambios menores al proyecto. Nadie esperaría que en una semana o en 15 días se reconstruya radicalmente un proyecto hipercomplejo como es el de reforma a la salud. Vamos a ver cambio en 5 o 6 artículos menores para dar contentillo y para legitimar un posible cambio de bando de algunos senadores, cosa que yo ya a estas alturas veo muy difícil. 2 comunicados han sacado diciendo definitivamente vamos a votar no, y los han sacado en todos los medios de comunicación comprometiéndose, sería pues un despropósito. Sí, y sobre eso que usted decía de la ponencia alternativa, Julio César, muchos dicen, en realidad esto es casi que una trampa, porque presentan esa ponencia alternativa, pero la pueden modificar en la plenaria del Senado y en todo caso en conciliación se pueden ir con la ponencia o lo que fue aprobado en la Cámara de Representantes. Juan, hay 3 cosas que me llaman mucho la atención. Antes los senadores estaban saboteando, llamando a romper el quórum, a no debatir, y ahora están que se debaten en esa comisión, están por favor no prolonguemos más esto, debatamos ya. Entonces esto es maravilloso el Congreso colombiano, ¿no? Una semana quieren debatir, otra semana no quieren debatir cuando conviene y para los intereses de sus partidos. 2, otro punto que me parece muy llamativo es que justo ayer el presidente Petro fue a Medellín a reunirse con los Gilinski, y no es gratis porque los Gilinski hacen parte del grupo Sura, que además se presentó y dijo estar a favor de ser la primera que entraría como gestora de salud en caso de que pasara la reforma a la salud. Entonces no deja de ser llamativo. 3, yo creo que en esta reforma a la salud se rajan todos los partidos. Se raja la oposición, se raja el gobierno, porque es increíble que no se pueda llegar a un punto común de acuerdo por el bien común de la ciudadanía del país, sino que cada uno está buscando réditos políticos de su lado. Entonces, todas las bancadas rajadísimas, me parece que nos están, pues como siempre, un Congreso tradicional que finalmente no va a hacer nada en favor de la ciudadanía. Sobre ese tema de lo de que se encuentre un punto en común, digamos que una de las alternativas del Gobierno Nacional es que haya esta ponencia alternativa, pero hay otros que dicen, esta ponencia de archivo casi que le está haciendo su favor al Gobierno Nacional, porque es que si pasa esta reforma a la salud, la Corte la va a tumbar porque tiene también muchos vicios de trámite. Entonces, realmente, pase o no pase esta reforma del gobierno, en algún momento va a tocar volver a empezar desde cero, Jorge Iván. Bueno, lo que es claro que, a diferencia del buque Gloria, la reforma no va viento en popa, ¿sí? Eso lo podríamos decir. ¿Y se está hundiendo? Pues también del buque Gloria. está encallada. Yo creo que esa sería la metáfora que usaríamos. Pero sí, yo creo que Julio ayer lo advirtió, el gobierno va a dar la pelea hasta el final. Tiene pulso para hacerlo y yo creo que eso hace parte de la negociación política en los congresos y hace parte de la democracia. Puede ser que a muchos ciudadanos eso les moleste porque entonces aparecen ingredientes, que la mermelada, pero yo creo que la negociación política y la discusión de los temas en el Congreso hace parte de la democracia. Yo insisto en un tema.
yo creo que hay un espacio y hay una oportunidad para que se encuentre un texto de consenso en el que se recojan algunos puntos sobre los que ya hay acuerdo y los más difíciles que, digamos, sobre eso no llega a un acuerdo. Yo insisto en eso. Pero en Jorge que- Iván, sobre esas advertencias que se han hecho, justamente que ha tenido demasiados vicios de trámite, hasta en el trámite de los impedimentos, y que eso al final termina por tumbar esta reforma a la salud en la Corte Sí, no, la Constitucional. Corte Constitucional tiene en Colombia un rol muy importante frente a eso y eso también es una garantía para los ciudadanos. Entonces, si por ejemplo se vulnera el principio de escogencia del prestador de salud, yo creo que esa es una de las cosas que, por ejemplo, tumbaría la Corte Constitucional. Entonces, yo creo que es una garantía adicional. Pues yo siento que la Corte tiende muchas veces a ser salomónica en ese tipo de decisiones. Entonces, de pronto no se caería toda la reforma a la salud, sino una Sí, parte. aunque lo que Entonces, dicen Entonces, es que eso no es- es unos temas de artículos, sino de que la reforma como tal es una ley estatutaria y debió haberse tramitado por Pues la yo creo que Comisión Primera de Cámara o de Senado, el cosa papel- que tumba todo el proyecto. No tumbaría un papel del- articulado, no solo un tumbaría articulado, sino todo que el ahí proyecto. sería de todas realmente maneras, el papel de los senadores es empezar de legislar y poner una posición política, negarla es una posición política legítima y yo creo que ese es estar en su Por rol. supuesto que sí. Miren, en este tema de que el gobierno perdió el pulso político en el Congreso, pues también hay un pulso que perdió y es, digamos, en los tribunales. Y es que ayer un juez de justicia y paz le negó la libertad a Salvatore Mancuso y con eso le nega además su papel de gestor de paz. Otro golpe para el gobierno nacional. Juana. A mí me parece totalmente normal y realmente mucha gente está muy sorprendida. A mí me parece poco sorpresivo. ¿Por qué? Porque aquí no estamos dentro de un proceso de paz y que Mancuso haga realmente parte de un proceso de paz en el que están sentadas las víctimas, en el que estamos hablando de verdad, de reparación y era imposible negarle la libertad extraordinaria e indultarlo por crímenes de lesa humanidad. Realmente estamos hablando de que hay que, y escuchamos hace un momento a las víctimas que necesitan escuchar la verdad de parte de él y necesitan saber realmente qué pasó con sus familiares desaparecidos, con sus familiares asesinados. Entonces no se puede pasar de mágicamente a ser gestor de paz sin hacer esa transición y ese trabajo tan necesario y tan importante con las víctimas para que haya realmente un proceso de reconciliación y Mancuso tenga la legitimidad de ser gestor de paz. Esa es una buena decisión, refuerza la autonomía y la independencia de la justicia en Colombia, yo creo que eso es un buen mensaje. Y segundo, esta puede ser la mesa de los debates, pero no de las contradicciones, ¿sí? Aquí hemos dicho que Mancuso lo primero que tiene que hacer es venir a aportar a la verdad, a la justicia, a la reparación. Una vez resuelva eso en el marco de justicia y paz, podría ser considerado como gestor de paz. Entonces yo creo que ese mensaje que envía el juez de Barranquilla es muy, muy interesante en el sentido. Venga y responda primero y después miramos si se dan las condiciones para que pueda asumir un rol diferente. Pero además en la audiencia, Julio, el juez desbarata toda la intención del gobierno nacional porque dice, no se sabe exactamente a qué grupo representa, no se presenta una temporalidad, no se presenta una territorialidad, que hay no una se ambigüedad en no se esa- garantiza la protección de los derechos de las víctimas. Es decir, ustedes hicieron la solicitud de gestor de paz, pero no hay nada más. Entonces, Ese punto ¿se es- apresuró el gobierno nacional? ¿No diseñó bien eso? Ese punto es clave. Dice el juez que no se sabe ante quién va a ser gestor de paz una persona que hace, ¿cuánto? Una década o más no pertenece a una organización criminal que además ya se disolvió. Y aquí se habían minimizado las preguntas, los cuestionamientos sobre cuál va a ser el verdadero papel de Mancuso, ¿no? Si contar la verdad, que eso es muy loable, pero cosa que también puede hacer en la cárcel. Si el señor tiene voluntad de paz y voluntad de resarcir a las víctimas con verdad, lo puede hacer desde la cárcel. ¿Para qué tiene que estar en las calles? Entonces, Sí. esa parte no se entiende mucho. Bueno, ya se los decíamos hace algunos minutos, vamos a hablar ahora de este protocolo que se firmó en la mesa de diálogo con el ELN y que dice que no se pueden reclutar menores de 15 años. El que no quedara explícito que son menores de edad ha generado muchísima polémica. ¿Qué es lo que hay detrás, Jorge Iván? Pues a ver, hay que reconocer que la forma de estar redactado ese punto en el protocolo puede dar lugar a cierta ambigüedad en el sentido de que entonces se autorizaría el reclutamiento entre de 16 a 18 años, pero una lectura de buena fe del texto indicaría que el ELN se compromete a no reclutar menores de 15 años, lo que es un estándar mínimo dentro del derecho internacional humanitario, pero eso no significa que pueda hacerlo con los demás. Si lo hace, primero es un delito, el artículo 162 del Código Penal, y el Estado no está autorizando que eso pase. Y además, en Colombia es vigente el protocolo facultativo para la Convención de Derechos del Niño, que dice que los grupos armados ilegales no deben reclutar menores de 18 años. Por lo tanto, el siguiente paso es que en otra mesa de conversaciones con el ELN se comprometan también al no reclutamiento entre 16 y 18 años.
pero de ahí decir que es que el gobierno está autorizando y siendo cómplice de reclutamiento armado no es una interpretación Y no hubiera de buena sido más fe. fácil que simplemente se dijera en el protocolo que se prohibió el reclutamiento de menores de 18 años, porque si usted dice esto está en la ley, hay unos protocolos, hay, digamos, lo que usted decía sobre el tema de menores, pero también en la ley colombiana está prohibido secuestrar y en el protocolo queda explícito que no se puede secuestrar, está prohibido hacer extorsiones y en el protocolo queda prohibido, es decir, también debería quedar prohibido expreso menores de 18 años. Ese bueno. yo creo que va a ser el escalamiento en la mesa de negociaciones. O sea, se llegó a un primer acuerdo que es muy importante, que es el no reclutamiento de menores de 15 años. Esto quiere decir que hay un avance. Ya, entonces esperemos que en las próximas negociaciones lleguemos al de 18 años. O sea, esto es como decir que está prohibido atracar. Claro que está prohibido atracar. Y claro que los delincuentes saben que no van a atracar, que no deberían atracar, pero lo hacen, ¿no? Entonces, si se llega a un acuerdo para que no atraquen en ciertas zonas, sería un avance que haría el distrito en llegar a que no se atraca en ciertas zonas. Entonces, es un escalamiento y creo que sí es muy importante dejar muy claro que estas lecturas de mala fe lo único que hacen es crear unas confusiones enormes y crear preocupaciones en la población que no deberían tener. Para eso existe la ley y para eso existe el acuerdo y la convención de los derechos humanos de los niños y las niñas. Juana, perdón, yo soy muy sensible con este tema del reclutamiento de menores porque lo venimos trabajando incluso desde que se firmaron los acuerdos de paz con las FARC, en donde incluso llegaron un poquito más allá. No era el tema de reclutamiento, sino que además devolvieran los menores de edad que estaban en sus filas. Y no creo que sea un tema de lectura de mala fe de los que estamos acá, es que el ELN se está aprovechando de eso. Hemos visto cómo siguen reclutando menores, es que lo siguen haciendo. Sí, porque menores, el ELN incluso menores de 15 años. Porque O sea, el creo que ELN no es que ahora sea va a una ser- lectura de mala fe de nosotros, sino que esto les sirve a ellos para aprovecharlo, que además si están negociando la paz, porque van a seguir reclutando, es que no deberían ni siquiera seguir metiendo a gente en sus filas, así sea mayor de edad. Ahora va a ser de Julio. mala fe indignarse porque esté autorizando el gobierno a que reclutar un niño de 16 años no sea un rompimiento del cese al fuego, porque eso es lo que significa este documento. Si mañana el ELN le pone un fusil en la cabeza a un niño campesino de 16 años y lo obliga a meterse, a convertirse en un soldado forzado, a secuestrarlo, Está cometiendo un delito. está cometiendo un delito, pero no está rompiendo el cese al fuego. Y las negociaciones, como si nada, no pasa nada. Esa es la realidad. Indignarse por eso no tiene nada de mala fe. Es un acto horrible que se va a poder seguir cometiendo y no va a tener efectos sobre la mesa de diálogo. Miren que Y eso yo es quiero- indignante y muestra la debilidad estratégica del gobierno en esa mesa. Porque si estuviera el gobierno negociando con fortaleza estratégica, hubiera exigido estándares más altos y no estos estándares precarios. Hay algo que yo sí quiero recalcar y es que no olvidemos que cuando hay niños y niñas menores de 15 años reclutados, en el momento en que haya confrontamiento y enfrentamientos militares y haya emboscadas, estos niños siempre son los que quedan ahí. No olvidemos cuando el anterior gobierno hizo un bombardeo en el que cayeron niños menores de 15 años, ¿no? Entonces esto también yo sí creo que es un avance, por lo menos mínimo, pero que sí hay que rescatar. Muchas veces Aunque la con los niños negociación- deberíamos ir, Claro. es decir, con los menores deberíamos ir con el todo. De acuerdo. Menores Muchas de veces 18 esas- años. Totalmente de estas acuerdo. Jorge, Iván, ya estas para cerrar, se negociaciones nos acabó el con grupos tiempo. ilegales es sobre mínimos y se va avanzando. Y yo insisto, hay que rechazar el reclutamiento forzado Totalmente. de niños menores, no importa la edad, y el próximo acuerdo al que se debe llegar es que el ELN se comprometa a que suelte a los niños menores de 18 años, los adolescentes, y que se comprometan a no Veremos, porque reclutar. si el ELN está Totalmente de usando acuerdo. esto para avanzar militarmente, aquí no estamos hablando de ningún avance para la 7 de la sociedad.